Bueno, buenos días. Presentamos este laboratorio de cartas de control para valores individuales y blancos móviles. El contexto es que se contrató una empresa que realiza enchufes. Se establecieron unos tiempos predeterminados, los cuales fueron de valor nominal de 4 minutos con una discrepancia de 30 segundos. Y se midieron unos tiempos con un KD40 para verificar cómo se estaban comportando el armado y el desarmado de los operarios. Al principio tuvimos unos puntos fuera de control en el inicio de las cartas debido a las curvas de aprendizaje de los operarios y otros puntos en la mitad de las cartas debido a de pronto distracciones o porque se caían a veces las piezas o le tomaba más tiempo al operario simplemente ensamblar la parte de los tornillos de los enchufes. Esto generando que la carta estuviera fuera de control. Nos tocó depurar un aproximado de 4 o 5 veces las cartas de control para que esta al final estuviera bajo control, tanto más que todo en el armado y en el desarmado unas 3 veces. Eso nos generó unos parámetros de una desviación de 6.9 y una medida de 77.44, ya que teníamos muchos rangos atípicos en unas ocasiones, lo que generó una dispersión relativamente elevada y una medida más o menos estándar. Eso se pudo generar porque las cartas de control estaban descentradas del valor nominal tendiendo hacia el límite inferior, por lo tanto nos daba estos resultados. En el tiempo de armado los parámetros era de 6.19 sin depurar la desviación y una media de 49 desde armado. Y en el tiempo de desarmado de una desviación de 4.4 y una media de 25. Podemos notar que el desarmado era considerablemente mucho más rápido. Vimos también en la armada desarmada que el potencial es mayor que 1. Esto quiere decir que potencialmente es capaz que el proceso cumple, pero no en centramiento, sino en variabilidad. En cambio, el CPKI es menor que 0 en la constante, que es menor que 0. Eso quiere decir que la sentada se requiere que los tiempos fueron menores a límite inferior de especificación. En cambio, los CPK
promesa de los tiempos establecidos de acuerdo al tiempo total. Nosotros decimos que no cumple al haber variaciones del tiempo total, a pesar de que en algunos puntos sí cumple, es bastante inconsistente. Entonces, la conclusión general que sacamos de esta pregunta es que no cumple. Hay procesos como el ensamble o el montaje, el cual nos genera estas variaciones e inestabilidad, el cual son procesos que hay que mejorar dentro del sistema para poder decir que cumple este punto. Dentro de las recomendaciones que nosotros podemos dar, el primero está en la estandarización de las actividades. Como lo acabo de decir, hay ciertas variables como son la falta de capacitación del personal, el cual hay que capacitar a estas personas para que el ensamble o el desmonte sea mucho más efectivo. También al momento de ciertas variables como lo que es que se cayó alguna pieza, que hubo cierto tipo de distracción, esas son cosas que se pueden mejorar al momento de realizar esta operación para que no afecte así el tiempo total del ensamble o del proceso que se está utilizando. También el seguimiento o el control constante que se le debe hacer, usar diferentes herramientas como son las cartas de control, porque hay que hacer un monitoreo del proceso para ver que está siguiendo un adecuado proceso y para que la satisfacción del cliente no se vea afectada. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto, al igual que los parámetros, hacerles cierto seguimiento y más que todo son las principales actos de mejora que hay que realizar para que cumpla el sistema. Muchas gracias.